nombramiento de Judith Marín como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género bajo la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast desató una intensa controversia política que ha trascendido incluso las fronteras de los mismos partidos. Su designación, debido a que está derechamente vinculada al activismo cristiano y al Partido Social Cristiano, ha sido recibida con críticas por parte del actual oficialismo. Para hablar de esta designación y también del perfil que representa Judith Marín, estamos a esta hora con Pamela Romero, pastora evangélica y psicóloga de clínica de la Universidad de Chile. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Primero decir que mi nombre es Pamela Robles. Perfecto, sí, lo arreglamos. Sí, pero muy bien, gracias por la invitación. Pamela, ¿cómo estás? Eres psicóloga. Psicóloga clínica. De la Universidad de Chile y además pastora evangélica. Cuéntanos, ¿hay de alguna manera y para entrar en el tema, tu religión condiciona tu trabajo, no? Yo sé que preguntarle esto a un católico es raro, pero como estamos en el tema, te lo pregunto. Yo diría que no. ¿Ya? No, pero es desde mi propia ética profesional, ¿no? Como en el espacio terapéutico, yo no entro allí con mi religión ni con mis prejuicios. Intento que mi espacio sea evidentemente más objetivo y sí debo reconocer que lo que quizás diferencia lo que yo ofrezco en mi espacio terapéutico es que mi escucha frente a la espiritualidad del otro es más abierta, que eso es algo que suele no suceder tanto en la disciplina psicológica. ¿Ya? Las partes espirituales o la fe de las personas es un aspecto que muchas veces no se aborda y que yo considero relevante en la constitución de un ser humano. Pero yo allí no me dispongo con mis creencias, sino que hago la apertura a abrir esos diálogos también, porque son importantes, obviamente, en el bienestar y en la salud mental de todas las personas. Cuando supiste del perfil de la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, ¿qué fue lo que pensaste? Primero, obviamente, me surge una preocupación respecto a cómo ella, ¿cierto?, se vaya a desempeñar en estos años en ese cargo, ¿no? Precisamente por la postura política que ella tiene hoy en día. Sabemos que ella defiende una agenda de valores de derecha. Ella es una política de derecha, evangélica también, ¿cierto? Pero ella es una mujer que lleva una carrera política. Activismo, totalmente, claro. De ultraderecha, la hemos visto, ¿cierto? En distintos videos, haciendo, ¿cierto?, sus pronunciaciones respecto, por ejemplo, el aborto y otras. Entonces ella es muy clara, muy honesta también con eso. Y obviamente a mí me preocupa que ella en su desempeño desde un cargo público de alguna manera se vea interferida y defienda sus propias creencias, sus propios valores en ese espacio. Conversamos con Pamela Robles, que es pastora evangélica, psicóloga clínica de la Universidad de Chile. Pamela, en Chile el porcentaje de población evangélica alcanza casi el 20%, 18% más o menos. Exactamente. Salvo en regiones como la del Biobío, donde es el 33% y hay autoridades políticas designadas y electas por votación popular que son evangélicas. Sí. ¿Cómo podríamos analizar cuál es el accionar y finalmente cuál es la filosofía que hay detrás de quienes ejercen cargos públicos políticos desde la religión evangélica? Mira, yo te diría que hoy en día quienes ejercen cargos políticos activamente son principalmente evangélicos de derecha, ¿no? Se han posicionado fuertemente hoy en día los políticos evangélicos que son de derecha, desde el inicio, digamos, de la construcción de la banca evangélica de derecha, que se establece, ¿cierto?, en los años 2000 más o menos, con esta alianza que construye Sebastián Piñera con la familia Durán, y levantan, ¿cierto?, esta bancada que se plantea como representante del mundo evangélico
y de alguna manera defensora de los valores que el cristianismo defiende. Por lo tanto, ellos son los que han tenido mayor protagonismo en lo público, en estos lugares ciertos de poder, principalmente, sin duda. Tenemos claro, porque Chile ha sido un país regido desde el punto de vista parlamentario y también presidencial por la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los valores, cuáles son las defensas que hicieron de sus postulados a través de la acción política? Sí. ¿Qué debería ser lo más importante para los pastores evangélicos en términos de la acción política en Chile? ¿Qué valores defender fundamentalmente? Según mi forma de entender la fe, ¿ya? Yo diría que velar... Por eso estás aquí, Pamela, por eso te elegimos. ¿Ya? Sin duda, yo diría que velar por el bien común de todas las personas. Eso para mí son los valores cristianos. Para mí rigen, por ejemplo, mi forma de interpretar la fe y de practicar la fe. ¿Ya? Buscar el bienestar de todas las personas, la solidaridad, el cuidado, ¿cierto?, de lo común. Pero esos son mis valores cristianos. Y no diría que ellos representen eso, ¿no? Porque lamentablemente desde los años 90-2000 la Iglesia Evangélica chilena ha centrado su foco, el cristianismo, en velar por valores que yo nombro que son consecuencia de una cultura de la pureza sexual que ingresa a Chile, a las iglesias evangélicas en Chile, desde ministerios estadounidenses, que nos vienen a plantear que de alguna manera la salvación se encuentra desde la pureza sexual. Y allí es donde ellos centran su foco de atención, hasta el día de hoy. Es decir, ellos están, ¿cierto?, de alguna manera velando por la castidad sexual, velando por el matrimonio heterosexual, la familia tradicional, y eso es lo que ellos defienden a morir. Desde un punto de vista mucho más conservador y además Totalmente. teniendo en cuenta de cómo, claro, hay países donde la cultura protestante o evangélica es muy fuerte. Tú mencionas Estados Unidos, en Brasil también hay muchísima injerencia política, ¿no? Sí. Y fundamentalmente, como tú dices, desde una determinada postura conservadora sexual. Exactamente, desde una mirada conservadora principalmente. Y Brasil, por ejemplo, es una realidad que nos puede dar algunas luces de lo que puede suceder, ¿no? Porque precisamente allí la Iglesia Evangélica tiene bastante influencia política. La derecha supo leer muy bien cómo funciona, ¿cierto?, la Iglesia Evangélica, y construyeron ese nexo allí, adhirieron a mucho del mundo evangélico, adquirieron muchos votos del mundo evangélico, y hoy en día tienen bastante influencia en términos de políticas, en términos de lo que va sucediendo a nivel país en Brasil, y quizás también nos puede dar luces de lo que puede suceder de aquí en unos años más en nuestro propio país. Pamela, en términos concretos, tú sostienes que lo que hay detrás de la religión, de tu religión, es la búsqueda del bien común, básicamente el bien común. Sí. Y que hay una mirada sobre lo que es la religión, como lo existe en todas las religiones, que es más conservadora, más radical, más menos tolerante. Totalmente. Y eso, desde dentro de la iglesia, ¿ustedes lo notan solo en el ámbito de la sexualidad o también en otros? Principalmente yo diría desde el ámbito de la sexualidad, obviamente también cómo se considera, por ejemplo, el lugar de las mujeres dentro de las iglesias. El machismo y el patriarcado es bastante potente dentro de la iglesia. Yo creo que la iglesia evangélica, sobre todo, es un espejo de la realidad, ya, del mundo. Pero podemos agregarle este componente, ¿cierto?, de la lectura bíblica, teológica que se realiza, que obviamente es un elemento que de alguna manera ayuda a rigidizar un poco estas concepciones de la realidad, y las mujeres, por ejemplo, en la iglesia evangélica, que son la mayoría, hay una estadística que nos plantea que las mujeres somos el 71% del mundo evangélico en Chile, el 71%. Claro, un porcentaje alto. Muy alto. Sí. De hecho, son las mujeres
las que sostienen las comunidades evangélicas. De eso estoy segura, lo he visto. Ellas son las que cuidan, ellas son las que sostienen, ellas son las que construyen los proyectos de apoyo social, por ejemplo. Entonces, tienen un lugar preponderante dentro del mundo evangélico que yo creo que la iglesia no existiría si no fuera por ellas. Sin embargo, ellas no ocupan los lugares de poder. Son muy pocas las mujeres, pastoras, por ejemplo, que lideran abiertamente comunidades de fe evangélicas, precisamente porque es un lugar que se les es negado. Pero tú eres pastora, ¿no? Sí. Que es un privilegio que tal vez no existe en la Iglesia Católica, por ejemplo. Claro. Pero tú dices que internamente también hay un rol de sumisión en términos de la mujer, ¿no? Totalmente. De hecho, vemos pastoras evangélicas, por ejemplo, en algunas comunidades más tradicionales, de lugares locales, de poblaciones, por ejemplo, o lugares rurales, podemos ver a pastoras evangélicas, pero cuando el pastor, por ejemplo, muere, ya no está. Entonces su comunidad le da lugar a la pastora. Sin embargo, también allí ella tiene que lidiar con ciertos conflictos internos donde los ancianos de la iglesia son los que están allí de alguna manera señalando cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, finalmente las mujeres, cuando ocupamos ese lugar de poder, es en conflicto constantemente con los hombres. ¿Ya? Que son los que de alguna manera nos vienen a establecer cómo se hacen las cosas, cómo tenemos que liderar ese espacio. ¿Ya? Yo diría que las mujeres que somos pastoras hoy en día somos en comunidades que nos consideramos disidentes, comunidades que nos hemos construido desde los márgenes. Allí habemos pastoras que somos validadas como pastoras por nuestras comunidades precisamente porque hemos hecho el ejercicio de comprender y de releer los textos bíblicos desde otro lugar. Sí, y yo creo que también existe, o podríamos remarcar también ese punto, y no sé si tú lo compartes o lo sientes, pero existe en Chile también una especie de, ¿cómo decirlo? Quizás, por así decirlo, prejuicio religioso hacia algunas personas. Hoy en día quizás es más difícil plantarse, ante la sociedad como una persona religiosa. Eso te puede traer, por ejemplo, malas miradas o que se haga una imagen de una persona solo en base a eso. Sí, yo diría que sí. De hecho, con todo este revuelo que ha sucedido con la ministra, hemos podido ver en los medios, ¿cierto?, redes sociales, Instagram, TikTok, que se ha hablado fuertemente del fanatismo religioso, de cómo esto puede hacerle daño a la sociedad. Uh-huh. Y de alguna manera sí, se nos carga con esta mirada como más conservadora, fundamentalista incluso, como de venir a imponer, ¿cierto?, nuestra fe. Claro. Entonces sí, yo veo que hay ciertos prejuicios para mirar al mundo evangélico hoy en día, pero siempre lo han habido, en verdad, porque hace algunas décadas atrás éramos, ¿cierto?, los alcohólicos, éramos los expresos. Entonces siempre hay prejuicios respecto del mundo evangélico rondando. Uh-huh. Hoy en día yo creo que están más ligados con esto, con el fanatismo religioso. Uh-huh. Pero yo diría que eso es una parte del mundo evangélico, no podemos generalizar, claramente, porque el mundo evangélico es muy diverso y muy heterogéneo. Y esa es la principal razón. Digamos que la ministra Pamela es precisamente la región del Biobío, donde el Partido Social Cristiano se ha hecho muy fuerte. ¿Qué es lo que marca la esencia para un país que tiene un 17-18% de población evangélica? ¿Por qué en la región del Biobío hay 33%? ¿Qué pasa ahí? En la región del Biobío son bastante potentes las comunidades locales evangélicas. Yo te diría, de hecho, que hay una cada 2-3 cuadras comunidad evangélica allí, en el territorio. Y quiero ser súper también transparente con esto. Yo creo que la iglesia evangélica sí cumple un rol fundamental en esos lugares. O sea, desde sus orígenes, la iglesia evangélica surge desde los sectores populares, surge allí, en los sectores pobres, precisamente porque no teníamos cabida en otro lugar. O sea, la iglesia católica era para la élite. Entonces, allí se construye, allí se levanta
desde mucho trabajo comunitario, por ejemplo. Las ollas comunes son muy comunes, es un trabajo muy común hasta el día de hoy en iglesias evangélicas. En pandemia había muchas iglesias evangélicas que desplegaron ollas comunes en sus territorios. Entonces van respondiendo también a la necesidad de las personas en los territorios donde éstas se ubican. Y en el Biobío ha sido así. Ha sido muy fuerte el trabajo comunitario que realizan en esos lugares. Pero yo no te hablaría de precisamente eso. Son comunidades pequeñas locales que surgieron en ciertos territorios, poblaciones, por ejemplo, o lugares donde viven mineros, pescadores, obreros, gente obrera. Da un poco la sensación, Pamela, y también se ha manifestado en términos políticos, de que también la iglesia evangélica ha llegado a lugares donde el Estado no llega, donde efectivamente se siente y la población siente un abandono por parte de las autoridades del Estado, de los beneficios, de poder tener un bienestar, por así decirlo, mínimo. Uh-huh. ¿Esa es una respuesta espiritual o también un poco de generar comunidad? Ambas, sin duda. O sea, hasta el día de hoy la iglesia evangélica, yo creo que es la comunidad que trabaja más potentemente, por ejemplo, en la prevención de las adicciones, en el trabajo de rescatar personas en situación de adicción. También en las cárceles se ha dado mucho. En las cárceles, sí. Y en las tomas. En las tomas. Dicen que en las tomas territoriales, en las tomas habitacionales hay muchísima presencia evangélica. Sí. Pero fundamentalmente a partir de ese conocimiento que tienen ustedes de las clases populares y de la pobreza, uh-huh, debe haber necesidades que están presentes más que ninguna otra. Uh-huh. ¿Cómo las leen ustedes? ¿Cómo las lees tú, Pamela? ¿Qué es lo que más requieren? Fundamentalmente las mujeres, que son las que más activamente, como tú has subrayado, participan, uh-huh, en la iglesia. Sí, o sea, yo creo que la iglesia evangélica se ha puesto a disposición de leer precisamente ese tipo de necesidades tan elementales como la alimentación. Allí se pone a disposición. O sea, la iglesia evangélica no solo ha levantado ollas comunes, por ejemplo, para responder a esa necesidad tan básica, sino que también hace colectas, hace canastas de familiares con mercadería y las reparte. Entonces, creo que ha sabido leer bastante bien la necesidad y responder rápidamente. Responde rápidamente, es muy activa en eso. Entonces, sí ha sabido leer muy bien las necesidades que los territorios tienen. Porque la crítica hacia la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, uh-huh, se centra básicamente, como tú decías, en algunos aspectos que ella en su discurso anterior ha enfatizado con respecto a, fundamentalmente, la mirada a la sexualidad de la mujer y a la mirada de la sexualidad de la sociedad, fundamentalmente. Sí. Pero a partir de allí surgió como línea de defensa un concepto que ha estado en muchas bocas en el último tiempo, que es la canutofobia. Sí. ¿Tú sientes que en Chile hay canutofobia o no? Sí, ¿por qué no? Yo diría que sí. La verdad es que sí. Además que es como una caricatura también. Totalmente. O sea, yo creo que la caricatura de quien representa ese lugar es el Pastor Soto, por ejemplo. Entonces, también creo que nos lo hemos ganado un poco. Precisamente porque quienes tienen como de alguna manera más visibilidad pública son este tipo de personajes, ¿no? Y el Pastor Soto, por ejemplo, es un personaje que se autonombró pastor precisamente para venir a ponerse en un lugar de autoridad en la que disputar sus valores. Claro. Entonces, sí, yo mirando ese tipo de realidad, obviamente digo sí, o sea, claramente de alguna manera despertamos esa sensación, esos sentimientos como de el canutismo es peligroso, ¿no? Claro. ¿Pero eso está en los medios o crees tú que está en la sociedad? Yo creo que está en la sociedad, sí. Yo lo he escuchado, no solo lo he visto en los medios, lo he escuchado, ¿cierto? De las personas dialogándolo en la calle. Entonces creo que... ¿Ni siquiera solo en redes sociales? No solo en redes sociales. No solo en redes sociales, pero tal como les digo, yo creo que de alguna manera también nos lo hemos ganado un poco y por eso también yo acepté esta invitación y he estado aceptando invitaciones a entrevistas porque creo que es súper importante visibilizar hoy en día más que nunca que habemos personas evangélicas, ¿cierto?, que pertenecemos a este mundo evangélico
que tenemos una voz diferente, que nos acercamos a los textos bíblicos desde una lectura distinta y que tenemos una práctica de fe distinta. A mí no me vas a ver atacando a nadie. Yo no pretendo eso. No pretendo, por ejemplo, imponer que mis creencias son la verdad. No es mi fin, para nada. No voy a convencer a nadie de que como yo veo el Evangelio o como yo concibo mi fe, es la verdadera. Para nada. Para mí ahí hay un acto de violencia, de querer someter al otro en sus creencias, y yo no voy a hacer eso. Eso es lo que quizás a mí me diferencia de los fundamentalistas. Y las visiones, por ejemplo, que tiene Pastor Soto, la ministra Judith Marín, que de alguna manera quieren imponer sus creencias a un grupo social. Y a mí eso me parece peligroso, sin duda. Pero habemos evangélicos, como yo, como otras comunidades que yo conozco, que no queremos imponer nuestra forma de ver la fe para nada. Simplemente queremos vivir nuestra fe, decirle al mundo, existimos aquí, si a ti te interesa practicar tu fe como nosotros la practicamos, aquí estamos, e intentar, ¿cierto?, velar por el bien común de todas las personas. Pamela, queremos agradecerte lo que vale. No sabes lo importante para nosotros que es conocer esta mirada a través tuya. Pamela Robles es pastora evangélica, psicóloga clínica de la Universidad de Chile, y ha estado hoy en la mañana con nosotros para contarnos qué piensa, parte importante del pueblo evangélico. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela.